Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer esta mochila paso a paso, y acá les dejé todos los materiales que van a necesitar, también el tamaño de la mochila, así que comencemos. Ok, por acá ya tengo mi crochet de 5 milímetros y mi trapillo, que como pueden observar no es ni tan grueso ni tan delgado. En la descripción les voy a dejar donde compré el trapillo. Entonces aquí tengo una tijera que la voy a necesitar bastante, mis marcadores de punto. Lo primero que vamos a hacer es posicionar de esta manera el crochet y vamos a dar un giro, tal cual como lo estoy haciendo en el video. Luego vamos a hacer nuestra primera cadena de esta forma. Acá ya tenemos lista nuestra primera cadena y en total vamos a hacer 15 cadenas contando esa que acabamos de hacer. Entonces seguimos haciendo nuestra cadeneta hasta tener 15 en total. Esta sería la número 15 y ya está lista mi cadeneta. Luego voy a posicionar acá el marcador de puntos para que no se confundan, ya que esa sería nuestra cadena al aire. En nuestro siguiente punto, justo aquí, vamos a empezar a hacer puntos bajos hasta llegar al otro extremo, justo acá. Tenemos que tener 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y justo en este punto que dejamos sin tejer, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Deslizamos aquí para que esto quede bien apretadito y no se vea ningún hoyito, y vamos a seguir tejiendo justo del otro lado. Las hebras sobrantes siempre las vamos a esconder dentro del tejido. A medida de que vayamos haciendo los puntos bajos, vamos a ir escondiéndolo de esta forma, que quede justo en el medio del tejido. Y en esta vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos. Por acá ya estoy tejiendo el último punto, que sería el número 12, y en este punto que dejé sin tejer voy a hacer un aumento y solo hay que tejer 2 puntos bajos en el mismo punto, tal cual como se ve en el video. Acá ya tenemos nuestra primera vuelta lista, ahora vamos a ir por la segunda. Lo primero que vamos a hacer es quitar el marcador de puntos, que esa es la cadena que hicimos al aire, y el crochet lo vamos a introducir justo en este punto y vamos a hacer punto deslizado. Para comenzar la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena al aire y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Posicionamos nuestro marcador de puntos justo en este punto bajo y justo en ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo, que es el que va a formar nuestro primer aumento en la vuelta número 2. Aquí pueden notar que está el aumento. Ahora bien, vamos a comenzar a hacer puntos bajos alrededor de esta vuelta y en total serían 12 puntos bajos. Por acá con este llevo 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y voy a completar hasta tener 12, hasta llegar acá. Ya completé el último punto bajo y sería el aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En estos puntos que dejé sin tejer vamos a hacer aumentos en cada punto, serían 3 aumentos en total. Entonces aquí hago el primer aumento,
mi segundo aumento y el tercer aumento, que sería el último. Y de esta forma es que vamos a hacer los 3 aumentos en cada punto. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, para continuar vamos a hacer 13 puntos bajos hasta llegar acá. Listo, ya completé los 13 puntos bajos y ahora en estos que dejé sin tejer voy a hacer 2 aumentos. El primero y el segundo. Miren, y en esta parte coinciden con los 3 aumentos que teníamos al principio. Ahora voy a quitar este marcador de puntos para hacer un punto deslizado. Siempre vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos nuestra cadena al aire. Y nos saltamos este punto para hacer un aumento justo en el que le sigue. Justo acá vamos a posicionar el marcador de puntos, que es donde hacemos siempre el punto deslizado para cerrar las vueltas, y comenzaremos haciendo puntos bajos hasta llegar acá. En total serían 13 puntos bajos. Listo, ya tengo los 13 puntos bajos. Ahora justo en estos puntos que le siguen vamos a hacer 5 aumentos en cada punto. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, 1, 2 y 3, 4 aumentos, y 5 aumentos. Miren, acá pueden observar que tengo 5. 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos en total. Y ahora en esta parte vamos a tejer 14 puntos bajos hasta llegar a este punto, justo aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por último 14.
Miren, de este lado hice 5 aumentos y ahora de este otro lado voy a hacer 5 aumentos igual. Este cuenta como un aumento y estos que le siguen son los demás aumentos para completar los 5. Aquí tenemos nuestro primer aumento, aumento número 2, aumento número 3 y justo acá vamos a hacer el último aumento, que es el número 4. Y con el aumento que hicimos al principio serían 5 en total. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el otro aumento que completa la secuencia de 5 aumentos. Ahora voy a quitar el marcador de puntos para cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Hago una cadena al aire y en el siguiente punto voy a hacer mi primer punto bajo. Luego me voy a asegurar de marcar esta parte con un marcador de puntos y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo para así tener el primer aumento. Esta vuelta que estoy haciendo es la número 4. Entonces tengo mi aumento y voy a completar 14 puntos bajos hasta llegar a este punto. 1, 2, 3 y así hasta completar toda esta secuencia hasta tener los 14 puntos bajos. Ok, acá ya tengo mis 14 puntos bajos y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Como pueden observar, acá tengo los 14 puntos bajos y un aumento. Entonces lo que vamos a hacer acá de secuencia serían un punto bajo y un aumento. Entonces en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces. Ahora en el siguiente punto, y aquí llevamos 2 secuencias, ahora vamos a hacer la siguiente, que es un punto bajo y un aumento. Por acá ya llevamos 3 secuencias de un punto bajo y un aumento. Ahora otra vez repetimos lo mismo, un punto bajo y un aumento. Llevamos ya 4 secuencias. Y por último vamos a hacer lo mismo, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta tener 14 puntos bajos en total. Justo en este punto que les voy a mostrar, acá empezamos a hacer los puntos bajos y terminamos acá, justo debajo del aumento de la vuelta anterior. Entonces seguimos haciendo nuestros puntos bajos, aquí ya llevamos 2 puntos bajos y así hasta completarlos. Ok, acá ya tengo completo mis 14 puntos bajos y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Acá vamos a hacer la misma secuencia que viene siendo de un punto bajo y un aumento. Ya acá llevamos 2 con este y con este que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer el aumento. Y ahora otra vez un punto bajo y un aumento. En total vamos a hacer 4 y
un punto bajo en el último punto que van a ver ahorita. Entonces aquí aumento, un punto bajo, un aumento, y en este último punto vamos a hacer un punto bajo. Y así completamos nuestra secuencia, que viene siendo de 5, que es el punto bajo y un aumento. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, completando con el aumento que hicimos al principio. Ya aquí voy a retirar el marcador de puntos para hacer un punto deslizado. Y hacemos una cadena al aire. Ya por acá tenemos la base lista y lo que falta es hacer la altura que va a llevar nuestra mochila. Acá les voy a medir. Esta base mide 11, de esta forma mide 11 centímetros. Igual esto va a variar según el grosor de tu trapillo o también de cuántas cadenas hagas al principio. Pero para la mochila que estoy haciendo es tal cual con este paso a paso. Entonces vamos a empezar a subir de esta forma. Este primer punto, que es donde hicimos el punto deslizado, justo acá, vamos a hacer un punto bajo y vamos a tomar la hebra de atrás, dejándola de al frente sin tejer. Esto nos va a dar como una especie de borde alrededor de toda esta vuelta. En toda esta vuelta vamos a tejer 56 puntos bajos. Ya aquí tenemos 2 puntos bajos y si observan, estamos agarrando la hebra de atrás y dejando ese borde de trapillo que se nota en la parte de afuera. Y así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta hasta obtener 56 puntos bajos. Ya llevo 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos, 7, 8, 9, 10. Y miren, por acá se está apreciando más ese borde que les dije. Solo en esta vuelta vamos a agarrar así, justo en la parte de atrás, las hebras de atrás, para ir haciendo el punto bajo. Y antes que se me olvide, aquí justo donde hicimos la cadena al aire es donde vamos a posicionar el marcador de puntos, ya que ahí es donde se va a hacer el punto deslizado para cerrar esta vuelta. Entonces nada, completamos todo esto que serían los 46 puntos bajos y acá es donde vamos a cerrar la vuelta. Justo aquí yo terminé todo y en este punto no se va a tejer nada. En la cadena al aire que hicimos en la vuelta anterior, que es acá donde está el marcador de puntos, retiramos el marcador y vamos a hacer un punto deslizado justo ahí. Y de esta manera ya cerramos esa vuelta. Entonces hacemos otra vez una cadena al aire y continuamos haciendo puntos bajos en los siguientes puntos que tenemos alrededor. Y antes de comenzar, para que no te confundas, en esa cadena al aire pones el marcador de puntos y comienzas a tejer todos los puntos que tienes alrededor. Y esta secuencia, tanto los puntos bajos y el punto deslizado para cerrar las vueltas, se va a repetir 20 veces. O sea, vamos a tener 20 vueltas en total. Y yo voy a ir adelantando estos pasos para poder explicarles cómo se hace la tapa de nuestra mochila. Listo, aquí ya completé las vueltas, que serían las 20 vueltas de puntos bajos para hacer la altura de la mochila. Y luego voy a cortar esta hebra de trapillo para esconderla
Pero primero les voy a explicar cómo vamos a cerrar esta vuelta. Miren, deslizamos así, tal cual como lo están viendo, y cortamos. Vamos a dejar como aproximadamente 15 centímetros de trapillo y vamos a introducir justamente, miren, aquí tienen la cadena al aire y está el punto bajo. Justamente aquí vamos a introducir de esta forma el crochet, dejando esa cadena al aire y enganchamos. Deslizamos y miren, ahí se va formando como la misma hebrita en todas las filas. Luego tenemos esta parte de acá, que es el punto anterior, y vamos a tomar esas dos barritas. Las dos barritas que están ahí las vamos a tomar y vamos a deslizar el trapillo justamente por allí. Bajamos y miren, quedan todos iguales, o sea, no se nota que cerré la vuelta y miren, queda tal cual como las demás, no se nota. Y así es como vamos a cerrar. Luego con nuestra aguja lanera vamos a introducir todo por acá para esconder esa hebra. Miren, de esta forma es que yo guardo la hebra dentro del tejido. Voy a empezar a introducir entre cada una de esas hebras o puntos bajos que hice, pero esta es la parte de atrás, y voy a esconder lo más que pueda la hebra larga, lo más que pueda, para asegurarme de que no se vaya a salir. Ahora lo que vamos a hacer es doblar justo así, justo a la mitad, esta parte de arriba. De esta forma vamos a doblar así. Luego que tengamos esto doblado, vamos a doblar las puntas de esta forma. Igual el otro lado, vamos a doblar así, de esta forma, y observando bien que queden del mismo tamaño. Para que no se vaya a desarmar ya lo que hemos doblado, vamos a agarrar un crochet o un palito y lo atravesamos así dentro del tejido para que se mantenga ahí. Igual del otro lado. Ahora vamos a comenzar con la tapa de nuestra mochila y vamos a observar dónde está la costura donde hicimos el punto deslizado para cerrar cada vuelta. Entonces en esa parte es donde vamos a tejer la tapa, que viene siendo la parte de atrás, donde vamos a hacer las tiras de la mochila y la tapa que iría en esta parte. Ahora vamos a utilizar nuestros marcadores de puntos para marcar el principio y el final de los puntos bajos que vamos a hacer en la tapa. Por acá yo lo que voy a hacer es observar hasta dónde llega el doblez de cada punta, y acá miren, voy a ponerlo no aquí en este, sino en el de al lado, no en este, sino en el de al lado, que es donde da justo el doblez, allí. Y luego del otro lado voy a ver hasta dónde llega la parte que se dobla, que es justo acá. En total me van a dar 19 puntos, los cuales voy a tejer con punto bajo, o sea, voy a hacer filas de 19 puntos bajos. Para comenzar a hacer los puntos bajos, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado, de esta manera. La doblo justo a la mitad y voy a girar de esta forma. Giro como una especie de E. Y con estos deditos voy a tomar la hebra corta que tengo acá. Miren, voy a volver a repetir. Giro y con estos deditos voy a agarrar la hebra corta de esta forma. Y paso como una especie de arito justo aquí. Y así de esta forma quedaría nuestro nudo deslizado. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar el crochet y vamos a introducir justo en ese punto que marcamos, pero tomando la hebra trasera de esta manera. Entonces enganchamos
y hacemos una cadena al aire. Luego en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y aquí tenemos nuestro primer punto bajo, quitamos este marcador para posicionarlo acá. Luego vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo donde está el marcador, pero tomando estas hebras, las hebras traseras, para dejar este borde. Ok, aquí ya estoy terminando la vuelta y me queda solo este punto, así que voy a hacer mi último punto bajo. Y hago una cadena al aire. Luego volteo mi tejido y voy a empezar a tejer en este punto, miren, justo acá. Y en esta fila sí vamos a agarrar las dos hebras para hacer nuestro primer punto bajo. Estas las vamos a agarrar. Entonces hacemos nuestro primer punto bajo. Y luego voy a poner acá mi marcador de puntos. Lo voy a retirar de aquí para posicionarlo en este primer punto que hice. Y voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Acá ya estoy casi terminando y me queda mi último punto. Acá voy a hacer mi último punto bajo y luego voy a hacer la cadena al aire. En total vamos a repetir 13 veces estas filas. Serían entonces 13 filas de 19 puntos bajos. Así que yo voy a seguir tejiendo estas filas hasta llegar al final y así les explico qué viene después de esto. Por acá ya terminé las 13 filas y lo que voy a hacer es cortar esta hebra larga que tenemos por acá para esconder el trapillo entre el tejido. Aquí voy a cortar la hebra larga y luego voy a deslizar el trapillo de esta forma. Para cerrar esta parte de una manera prolija voy a tomar mi aguja lanera, la voy a enhebrar y voy a hacer lo siguiente. Esas dos barritas que se forman ahí voy a agarrar la segunda y voy a introducir la aguja lanera de esta manera y luego voy a introducir la aguja lanera en la parte de arriba, justo de esta forma. Y así se ve de la misma manera de este lado y del otro lado. Luego voy a esconder esa cola larga de trapillo dentro del tejido lo más que pueda. Acá tengo un inconveniente que se me partió la aguja, pero no importa. Pero bueno, eso es lo que van a hacer, esconder todo el trapillo dentro del tejido lo más que puedan para que eso quede bien asegurado. Listo, aquí ya tenemos como que el cuerpo de nuestra mochila. Les quiero mostrar para que vean cómo se ve. Miren, aquí está la tapa. Así queda nuestra mochilita. Y en el siguiente video les voy a estar mostrando todo lo que viene siendo los accesorios, el broche, las tiras que van en la parte de atrás, cómo colocar las cadenas, hacer la borla. Todo eso se los voy a estar explicando en la segunda parte del video. Por cierto, si este contenido ha sido de gran valor, no olvides de compartirlo, suscribirte y darle un like.